Hola a todos. Les habla el ingeniero Roberto y en este video veremos cómo funciona la electricidad. Este es un conocimiento bastante esencial para la ingeniería, específicamente la eléctrica, por lo que repasaremos las partes básicas de lo que necesitas saber. Así que comencemos por lo más básico y, para eso, debemos echar un vistazo al átomo. Todo, incluyéndote a ti, está hecho de átomos. Todos los materiales que utilizamos están hechos de átomos. Los materiales son simplemente diferentes porque la construcción de sus átomos es ligeramente diferente. Los átomos están formados por tres partículas, dos de las cuales se encuentran dentro del núcleo y la tercera partícula se encuentra fuera de este. En el centro del átomo, tenemos el núcleo. Dentro del núcleo, tenemos los neutrones, que no tienen carga, y también tenemos los protones, que están cargados positivamente. Los neutrones y los protones son mucho más pesados que los electrones, por lo que estos permanecerán dentro del núcleo. Alrededor del núcleo hay diferentes capas de conchas orbitales. Son como trayectorias de vuelo para los electrones. Los electrones fluyen a lo largo de estas rutas de vuelo como un satélite orbita nuestra planta, excepto que los electrones viajan casi a la velocidad de la luz. Los electrones están cargados negativamente y son atraídos por la carga positiva de los protones. Los electrones orbitan alrededor del núcleo en estas capas orbitales y hay un número determinado de cuántos electrones puede haber en una capa orbital. El número de protones, neutrones y electrones que tiene un átomo nos dice de qué material es. Los átomos se aferran a sus electrones con mucha fuerza, pero algunos materiales se aferran a ellos con más fuerza que otros. La capa más externa se conoce como capa de valencia, y en esta capa, algunos materiales tienen electrones débilmente unidos que pueden fluir a otros átomos. Los átomos que pueden pasar electrones se denominan conductores y la mayoría de los metales son conductores. Por otro lado, los átomos que no tienen electrones libres no pueden pasar electrones entre otros átomos, se conocen como aislantes. Y estas son materiales como el vidrio y la goma. Ahora, podemos combinar estos materiales para usar la electricidad de manera segura al tener el conductor en el centro, lo que permite que los electrones se muevan, pero rodearlo con un aislante para restringir hacia donde pueden fluir, es decir, no llevarnos a nosotros, lo que nos mantiene a salvo. Si miramos dentro de un trozo de cable de cobre a los electrones libres que rodean el núcleo del átomo de cobre, verá que los electrones libres pueden moverse a otros átomos, pero esto sucede al azar en cualquier dirección. Si luego conectamos este trozo de cable de cobre a un circuito cerrado con una fuente de energía, como una batería, entonces el voltaje obligará a los electrones a moverse y estos fluirán en la misma dirección para intentar volver a la otra terminal de la batería. Cuando digo circuito, esto solo significa la raíz por la que los electrones podrían fluir entre los dos terminales, el positivo y el negativo, de una fuente de energía. Entonces podemos agregar cosas en su camino, como bombillas, y esto significa que los electrones tendrán que pasar por este para llegar al otro terminal. Y entonces podemos usar esto para crear cosas como la luz. El circuito puede estar abierto o cerrado. En un circuito cerrado, eso significa que los electrones pueden fluir. Y en un circuito abierto, esto significa que los electrones no pueden fluir. El voltaje es una fuerza de empuje de electrones dentro de un circuito. Es como la presión en una tubería de agua. Cuanta más presión tenga, más agua podrá fluir. Cuanto más voltaje tenga, más electrones pueden fluir. Pero, ¿qué significa un voltio? Bueno, un voltio es un joule sobre un coulomb de carga positiva. Un joule es una medida de energía o trabajo y un coulomb es igual al grupo de electrones que fluyen. Sin embargo, veremos que es un coulomb en solo un segundo. Entonces, una batería de 9 voltios puede proporcionar 9 joules de energía en forma de trabajo o calor por grupo de electrones que fluyen de un lado de la batería al otro. En este caso, la corriente de electrones fluye desde un lado de la batería a través de la bombilla LED, que produce luz, y luego los electrones fluyen hacia el otro lado de la batería, por lo tanto, 9 joules de luz y calor son producidos por la bombilla. La corriente es el flujo de electrones. Cuando un circuito está cerrado, significa que los electrones pueden fluir, y cuando el circuito está abierto, no fluirán electrones. Podemos medir el flujo de electrones del mismo modo que se puede medir el flujo de agua a través de una tubería. Para medir el flujo de electrones, usamos la unidad de amperio. Un amperio significa un coulomb por segundo y un coulomb es un grupo de electrones. El grupo es increíblemente grande y tiene aproximadamente 6.000 millones, 242 millones, 1.000 millones de electrones, y eso tiene que pasar en un segundo para que sea igual a un amperio. Es por eso que los electrones se agrupan y se denominan simplemente amplificadores, para que sea más fácil para los ingenieros y técnicos. La resistencia es una restricción al flujo de electrones en un circuito. El cable que transporta los electrones naturalmente tendrá cierta resistencia. Cuanto más largo sea el cable, mayor será la resistencia. Cuanto más grueso sea el cable, menor será la resistencia. La resistencia al flujo de electrones es diferente para cada material, y la temperatura del material también puede cambiar la resistencia al flujo de electrones.
Los circuitos eléctricos utilizan componentes especialmente diseñados conocidos como resistencias para restringir deliberadamente el flujo de electrones. Esto es para proteger otros componentes de demasiados electrones que fluyen a través de él, o también se puede usar para crear luz y calor, como en una bombilla incandescente. La resistencia ocurre cuando los electrones chocan con los átomos. La cantidad de colisiones es diferente de un material a otro. El cobre tiene una tasa de colisión muy baja, pero otros materiales como el hierro tendrán muchas más colisiones. Cuando ocurren las colisiones, los átomos generan calor y, a cierta temperatura, el material comenzará a producir luz y calor, que es como funcionan las lámparas incandescentes. Cuando un cable se envuelve en una bobina, generará un campo magnético a medida que la corriente lo atraviese. El cable creará naturalmente un campo electromagnético por sí mismo. Simplemente se intensifica con la bobina. Al envolverlo en una bobina, el campo magnético se vuelve tan fuerte que el mismo campo magnético comienza a afectar realmente a los electrones dentro del cable. Pero veremos por qué ocurre esto en un futuro video más avanzado. Podemos aumentar la fuerza del campo magnético simplemente envolviendo las bobinas alrededor de un núcleo de hierro. También podemos aumentar el número de vueltas dentro de las bobinas y también podemos aumentar la cantidad de corriente que pasa por el circuito. Y así es como funcionan los electroimanes y también es la base de cómo funcionan los motores de inducción. Si desea obtener más información sobre los motores de inducción, ya lo hemos cubierto en otro video. Solo vea el enlace en la pantalla ahora. Y cuando un campo magnético pasa a través de la bobina de alambre, inducirá un voltaje en ese alambre causado por una fuerza electromotriz inducida que empuja a los electrones en una determinada dirección. Si el cable está conectado en un circuito, entonces esta fuerza electromotriz hará que fluya una corriente. Esta es la base de cómo funcionan los generadores de AC y la electricidad en los enchufes de pared dentro de su hogar se produce de una manera muy similar. El transformador. Ahora podemos combinar todos los aspectos que acabamos de cubrir y al hacerlo, veremos que podemos usar una bobina para generar electricidad y luego podemos colocar otras dos bobinas una muy cerca de la otra, pero sin que se toquen, y esto creará un transformador. El transformador inducirá un voltaje desde la primera bobina primaria hacia la bobina secundaria. Y esto obligará a los electrones a fluir si la bobina del lado secundario tiene un circuito cerrado. Ahora, lo importante del transformador es que podemos aumentar o disminuir el voltaje entre las bobinas primaria y secundaria simplemente cambiando la cantidad de bobinas en cada lado. Si necesitas obtener este aprendizaje, aquí arriba te dejamos nuestro video donde cubrimos este tema. Ahora, algo más que solo quiero mencionar brevemente es el capacitor. Un capacitor fuerza las cargas positivas y negativas a separarse a través de dos placas cuando está conectado a una fuente de alimentación. Esto provoca una acumulación o almacenamiento de electrones dentro de un campo eléctrico. Cuando se corta o interrumpe el suministro de energía, estas cargas se liberarán, fluirán hacia arriba y se encontrarán nuevamente. Esto proporciona una fuente de alimentación, pero solo durante unos segundos hasta que las cargas se hayan emparejado nuevamente. Es un poco similar a una batería, pero los condensadores son muy comunes y están en casi todas las placas de circuito. Si necesitas saber más de los capacitors, aquí arriba te dejamos nuestro video donde cubrimos este tema. Solo tenga en cuenta estos. Entonces, la última parte que quiero cubrir en este video es que hay dos tipos de electricidad actual. Eso es corriente alterna, o AC, y luego corriente continua o DC. La corriente alterna simplemente significa que la corriente fluye hacia adelante y hacia atrás en un circuito, ya que los terminales se invierten constantemente. Esto es un poco como la marea del mar. Entra y sale, entra y sale, entra y sale. Entonces hay marcha atrás constantemente. Ahora, la corriente alterna es la fuente de energía más común y los enchufes de sus hogares, edificios, escuelas y lugares de trabajo, etc., todos ellos proporcionarán corriente alterna, AC. Ahora, por otro lado, tenemos corriente continua, o DC, y eso simplemente significa que la corriente fluye directamente en una sola dirección. No es alterno. Esto es lo que se obtiene con las baterías y casi todos sus dispositivos portátiles, entonces podemos convertir AC a DC y viceversa usando electrónica de potencia. Y así es como cargamos y alimentamos dispositivos pequeños, y también es la forma en que se pueden usar los paneles solares para la generación eléctrica, porque los paneles solares producen energía de DC y nuestros hogares necesitan energía de AC, entonces tenemos que convertir esto para que sea utilizable. Tanto la AC como la DC tienen pros y contras, desarrollaremos todo esto en otros vídeos aquí en nuestro canal. Es un poco más avanzado, y también hay una historia bastante interesante detrás de por qué usamos AC, DC y los inventores detrás de eso. Bien chicos, eso es todo por este video, pero para continuar con tu aprendizaje, simplemente haga clic en uno de los vídeos en la pantalla ahora. Nos vemos allá para tu próxima lección. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Que la suerte y la inteligencia de Tesla los acompañen.